¿Qué sentido tiene existir si no sabemos por qué despertamos cada día? Somos fragmentos errantes, piezas dispersas buscando encajar en un rompecabezas sin bordes. Como diría Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y aún así, ¿cuántos de nosotros realmente conocemos ese porqué? La mayoría se sumerge en rutinas ciegas, temiendo preguntar qué vinimos a hacer en este mundo. Sin embargo, detenerse a cuestionar no es un lujo, sino una urgencia. ¿Somos meros espectadores del caos o arquitectos silenciosos de un propósito mayor? Sócrates nos advirtió que una vida sin examen no merece ser vivida, y quizá esa sea nuestra tarea primera. Preguntarnos por qué estamos aquí. Hoy no vengo a darte respuestas. Vengo a recordarte que las preguntas son la llama que mantiene despierta el alma. Capítulo 1. El amanecer de la conciencia. Desde el primer destello de autoconciencia, el ser humano se enfrenta a un abismo invisible. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? Estas preguntas son los cimientos sobre los que se erige todo propósito. La conciencia no es un regalo inocente, es una condena dulce que nos obliga a buscar significado en medio del vacío. Sin ella, seríamos apenas sombras que transitan sin memoria ni destino. Nietzsche afirmaba que el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Y es que hallar propósito es un acto solitario, una travesía íntima. Desde niños, nos enseñan metas ajenas: estudiar, trabajar, morir. Pero ¿dónde queda el objetivo propio? ¿No somos acaso arquitectos de nuestro sentido, artesanos del porvenir? Preguntarnos es nuestro deber más noble. Pero cuidado, hallar un propósito no significa imponerlo al mundo. La arrogancia de creer que la existencia nos debe sentido nos desvía del camino. Sócrates nos susurra que solo sé que no sé nada, y ahí yace la humildad que precede al verdadero propósito. No lo dictamos, lo descubrimos, como quien desentierra un tesoro oculto bajo siglos de polvo. Así, el amanecer de la conciencia es el primer llamado. Desde que despertamos al misterio de estar vivos, no podemos ignorar la búsqueda. Puede doler, puede confundir, pero ignorarla es peor. Es traicionar la chispa que nos separa de la nada. Todo comienza aquí, en la incomodidad bendita de preguntarnos qué hacemos respirando en este fugaz milagro. Capítulo 2. La prisión del deber impuesto. Nos vendieron la idea de que cumplir expectativas ajenas es propósito suficiente. Desde pequeños nos asignan roles como etiquetas invisibles. Sé buen hijo, buen ciudadano, buen trabajador. Pero, ¿y si todo eso es solo una celda decorada? Como diría Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Cómo distinguir entre deber impuesto y verdadera vocación? Vivimos cargando mochilas repletas de los deseos de otros, familias, sociedades, sistemas. ¿Quién puede pensar en su labor auténtica cuando la supervivencia misma consume cada hora? Sin embargo, dentro del ruido, siempre hay un eco suave que nos llama a lo genuino. A menudo lo silenciamos porque su verdad asusta. Podría exigirnos romper cadenas. Cuando cedemos completamente al deber impuesto, dejamos de ser autores de nuestra historia. Nos convertimos en piezas reemplazables del engranaje social. No se trata de rebelión vacía, sino de recordar que incluso dentro del deber hay espacio para la autenticidad. Conócete a ti mismo, susurró Sócrates, como quien ofrece la llave de la celda. Por eso, debemos vigilar los límites entre la responsabilidad necesaria y el sacrificio de la esencia. Cumplir con lo externo no debe significar morir por dentro. La verdadera labor comienza cuando logramos que nuestros actos reflejen nuestra verdad interior, aunque eso implique desafiar estructuras que nos habían prometido seguridad a cambio de silencio. Capítulo 3. El peso del ego. El ego, esa figura que se alza como un gigante entre nosotros y nuestra verdadera esencia, es una de las fuerzas más poderosas en nuestra vida. Es la voz que nos dice que somos superiores, que merecemos más, que debemos ser admirados. Sin embargo,
El ego también puede ser nuestra perdición. Nietzsche, en su lucha por la individualidad, nos recuerda: el hombre es algo que debe ser superado. El ego nos encierra en una prisión dorada, limitando nuestra capacidad de conectar con los demás y de entender nuestra verdadera labor en el mundo. ¿Acaso el ego nos da propósito o solo nos aleja de él? Vivir para alimentar el ego es condenarse a una existencia vacía, pues siempre hay una necesidad insaciable de validación, una sed infinita de aplausos. Pero el ego también tiene una función: protegernos, orientarnos. No es por sí mismo un enemigo, sino un compañero imperfecto. Como Sócrates advertía, conocer la propia ignorancia es el comienzo de la sabiduría. La verdadera labor no es eliminar el ego, sino entenderlo, equilibrarlo, y usarlo como una herramienta para encontrar el propósito que nos trasciende. Es al trascender el ego cuando se puede encontrar la verdadera paz. Solo cuando somos capaces de ver más allá de nuestra imagen reflejada en los otros, podemos empezar a entender cuál es nuestra verdadera labor. El ego se convierte en un instrumento, no en el líder. Y en ese proceso descubrimos que nuestra labor no es conquistar el mundo, sino entenderlo y transformarnos a nosotros mismos. Capítulo 4. La búsqueda del sentido en el sufrimiento. La vida en su fragor nos enfrenta al sufrimiento. Un sufrimiento que no puede ser evitado, pero que, sin embargo, tiene un valor profundo. Nietzsche nos dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. El sufrimiento, entonces, es una forma de purificación, una forma de descubrir nuestra verdadera esencia, como el oro que se revela tras el fuego. Este sufrimiento nos invita a preguntarnos: ¿qué vinimos a hacer en este mundo si no es crecer a través del dolor? No es que busquemos el sufrimiento por sí mismo, sino que es inevitable. Y es en este dolor donde el ser humano se define, donde los límites se despliegan y el propósito emerge de las cenizas de nuestras dudas. El sufrimiento no solo nos pone a prueba, sino que nos conecta con el universo. Nos recuerda que no somos invulnerables, que nuestra existencia está tejida en una red de vulnerabilidad compartida. A través de él, podemos encontrar la empatía, la conexión y la verdadera compasión por el otro. Al compartir nuestro sufrimiento, encontramos una razón más grande que nuestra propia individualidad. Al final, nuestra labor en el mundo no se reduce a la felicidad sin más, sino a la capacidad de crecer en medio de las pruebas. La búsqueda del sentido no es la de huir del dolor, sino la de encontrar significado dentro de él. El sufrimiento se convierte en un maestro, y al comprenderlo, comprendemos mejor quiénes somos y por qué estamos aquí. Capítulo 5. La conexión con los demás. Somos seres sociales por naturaleza, y en la interacción con los otros encontramos una de las más grandes fuentes de propósito. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Nuestro propósito no puede realizarse en el vacío. Está intrínsecamente ligado a los demás. ¿Cómo podemos saber quiénes somos si no reflejamos nuestra esencia en los ojos de los otros? La conexión humana, entonces, es fundamental. Vivir en comunidad nos permite descubrir las diversas formas de ser y de existir. Al comprender al otro, comprendemos mejor nuestra propia posición en el mundo. ¿Acaso no son las relaciones lo que da sentido a nuestra vida? La búsqueda de propósito no se hace en aislamiento, sino en unión. Sócrates, una vez más, nos muestra el camino. El conocimiento es el alma de la amistad. A través de los demás, podemos descubrir nuevas perspectivas, aprender a través del conflicto y la armonía, y encontrar un propósito que trascienda nuestra propia individualidad. Nadie puede alcanzar su verdadero propósito sin ver el reflejo de su alma en los demás. La labor humana, en su esencia más pura, es conectar. A través de los lazos que formamos, de los actos de bondad y generosidad, descubrimos el propósito de nuestra existencia. En el otro, vemos la imagen de lo divino, y al ayudarlo, nos ayudamos a nosotros mismos. Capítulo 6. El eterno retorno de la acción. En la vida todo parece ser cíclico. Las estaciones pasan, los días se suceden, y nosotros repetimos actos.
¿Qué propósito puede haber en esta repetición constante? Nietzsche, con su concepto del eterno retorno, nos desafía a preguntarnos, ¿viviríamos la misma vida una y otra vez si tuviéramos la oportunidad de elegir? La repetición nos puede parecer una condena, pero también es una oportunidad para encontrar sentido en lo cotidiano. Es en los pequeños actos repetidos donde encontramos la mayor forma de trascendencia. ¿Acaso el propósito no radica en vivir de forma tal que desearíamos repetir nuestra existencia sin remordimientos? El eterno retorno no es un castigo, sino una invitación. Nos invita a reflexionar sobre cada acción que tomamos, sobre cada palabra que decimos, sobre cada paso que damos. Si nuestra vida fuera repetida eternamente, ¿quiénes seríamos? ¿Qué huellas dejaríamos? Nuestra labor en el mundo es entonces clara: vivir plenamente, con conciencia, como si cada momento fuera el último, pero también el primero. Al hacerlo, encontramos que el propósito no está en lo grande, sino en lo repetido, en lo habitual, en lo que hacemos todos los días. Capítulo 7. La búsqueda de la sabiduría. El sabio no es el que sabe todo, sino el que sabe reconocer lo que no sabe. Sócrates, en su humildad, nos enseñó que el verdadero conocimiento reside en la capacidad de admitir nuestra ignorancia. Solo sé que no sé nada, afirmó, y en esa declaración radica toda la profundidad de la sabiduría. La sabiduría es el camino hacia el propósito. Al entender lo poco que sabemos, nos abrimos a las infinitas posibilidades del conocimiento y la experiencia. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para evolucionar. Y en esa búsqueda constante encontramos nuestra labor en el mundo. La sabiduría no se encuentra en la acumulación de información, sino en la comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El sabio no solo sabe, sino que también entiende, siente y actúa con un propósito claro, una misión que trasciende los límites de su propio ser. Nuestra labor en la vida, entonces, es la de buscar siempre más, no porque nunca sepamos suficiente, sino porque en cada descubrimiento nos acercamos más a entender nuestra razón de ser. La sabiduría es el faro que nos guía a través de la oscuridad de la duda y la confusión. Capítulo 8. El papel del arte en el propósito. El arte ha sido siempre una de las formas más puras de expresión humana. Es a través del arte que los seres humanos han logrado transmitir sus pensamientos más profundos, sus emociones más intensas, su visión del mundo. Como Nietzsche sugirió, el arte es la compensación de nuestra humanidad, el modo en que desafiamos al caos con belleza. El propósito del arte no es solo estético, es existencial. El arte ofrece una salida a las restricciones de la razón y nos permite tocar las fibras más profundas de nuestra alma. A través de él, podemos descubrir el significado que nos conecta con lo divino y lo eterno. El arte no solo refleja nuestra visión del mundo, sino que también la crea. Al expresar lo inexpresable, el arte permite al ser humano dejar un legado inmortal. Por ello, el papel del arte en nuestra labor es esencial. Nos da las herramientas para explorar la vida más allá de los límites de la razón, y nos invita a experimentar el propósito desde una perspectiva sensorial y espiritual. Así, el arte no solo transforma nuestra percepción del mundo, sino que nos da las claves para entender nuestra labor aquí. Al crear, al apreciar, al vivir a través del arte, descubrimos que el propósito no se trata de una meta tangible, sino de una experiencia infinita que trasciende la muerte misma. Capítulo 9. El trabajo como medio para el propósito. El trabajo es una de las dimensiones más importantes de nuestra existencia. No solo es una forma de ganarnos la vida, sino una oportunidad para expresar nuestra esencia y dar forma a nuestro propósito. Como decía Aristóteles, el trabajo bien hecho es la mayor forma de arte. El trabajo es lo que da estructura a nuestra vida y nos permite manifestar lo que somos en el mundo. Es a través del trabajo que podemos transformar nuestras habilidades, talentos y pasiones en algo tangible, en algo que beneficie tanto a nuestra comunidad como a nosotros mismos.
Pero el trabajo también puede convertirse en una carga, en una forma de esclavitud que nos aleja de nuestro propósito. La clave está en encontrar el equilibrio entre hacer lo necesario y lo significativo. El trabajo que cumple su función, pero que también nos permite seguir creciendo y evolucionando. De este modo, nuestra labor en el mundo no se reduce a trabajar por trabajar. El trabajo es la herramienta, pero el propósito es lo que le da sentido. Al hacerlo con pasión, compromiso y sabiduría, podemos encontrar en cada tarea un paso más hacia nuestra verdadera misión en la vida. Capítulo 10. La muerte y el legado. La muerte, esa inevitable sombra que acecha sobre nuestra existencia, también nos da el último impulso para descubrir nuestro propósito. Al saber que todo tiene un fin, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿qué dejamos atrás? Como Nietzsche nos desafía, el hombre que no vive como debe morir como debe. La muerte no debe ser temida, sino entendida como parte del ciclo natural de la vida. Nos recuerda que el propósito no reside solo en los logros materiales, sino en el legado que dejamos a los demás. El impacto de nuestras acciones, palabras y gestos permanece mucho después de que partimos de este mundo. El propósito, entonces, no es solo algo que cumplimos durante nuestra vida, sino algo que trasciende nuestra propia existencia. Vivir con la conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a actuar de manera más auténtica, a buscar la verdad y a dejar un legado que inspire a las futuras generaciones. Aceptar la muerte como un recordatorio constante nos obliga a pulir cada instante que respiramos. Aquellos que comprenden su fragilidad se convierten en arquitectos de memorias imperecederas. No basta con existir. Hay que esculpir la huella que otros seguirán cuando el eco de nuestra voz se apague. Así, el propósito deja de ser un objetivo individual y se transforma en un faro que guía incluso después del ocaso. Solo cuando enfrentamos el fin sin máscaras ni evasiones, descubrimos la grandeza de la obra que estamos construyendo. La muerte nos exige coherencia entre lo que somos y lo que dejamos, y nos confronta con la única pregunta que realmente importa. ¿Valió la pena? Que nuestro paso por este mundo no sea un susurro perdido en el tiempo, sino un eco eterno que inspire, transforme y recuerde que estuvimos aquí para dejar huella. Conclusión. El propósito de la existencia. Al final, el propósito no es un destino, sino un viaje. Cada uno de nosotros tiene una labor única en el vasto teatro de la vida, una misión que solo puede ser descubierta a través de la introspección, la acción y el compromiso con lo que somos realmente. Como decía Sócrates, conocerte a ti mismo es el primer paso hacia la libertad. No hay una respuesta única, pero hay una verdad universal. El propósito se encuentra en la búsqueda misma, en el hecho de no conformarnos con lo superficial, de preguntar, de luchar y de crear. Al buscar nuestro verdadero propósito, nos conectamos con lo eterno y con lo divino. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Que tus preguntas sigan ardiendo en tu alma, pues son la luz que ilumina el camino hacia el verdadero propósito.